Saludos amigos y hermanos que sintonizan Advenimiento TV. Es un placer nuevamente poder saludarles en esta hora. Queremos enviar un saludo a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía con este programa de hoy a través de Advenimiento TV o a través de Radio Advenimiento o a través del canal de YouTube, La Verdad Presente Channel. Queremos enviar un saludo a todos de nuestros amigos y hermanos de aquí del área de Dallas y también a nuestros amigos y hermanos en el área de Houston. Así que es un placer nuevamente poder compartir con ustedes estos estudios de la palabra de Dios que hemos estado abarcando durante todos estos días, que han sido muy importantes para nosotros. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio, me gustaría tener una palabra de oración y así pedir la bendición de nuestro Padre Celestial en nuestro medio. Nuestro Padre Celestial, en este momento queremos agradecerle por el privilegio que me da de poder salir al aire y dirigirme a cada uno de nuestros amigos televidentes o radio oyentes a través de estos medios que usted nos ha permitido trabajar. Queremos agradecerle, Padre Celestial, por el privilegio que nos da de presentar este mensaje para el tiempo del fin. Sabemos de que nos ha tocado vivir una época muy difícil en el mundo. Sabemos, Padre, que Satanás está haciendo lo más posible por confundir la mente de las personas y por traer apostasía, error y confusión dentro del mundo cristiano de hoy. Es por eso, Padre, que le suplicamos que a través del estudio de esta hora nuestros ojos puedan ser abiertos, nuestras conciencias puedan ser despertadas. Verdaderamente, ¿qué terreno estamos pisando? El Señor tiene un llamado para su pueblo en este tiempo del fin. Y el llamado es Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Salid de la apostasía, salid del error, salir de Babilonia, como estudiábamos en el tema de ayer. Y es por eso, Padre, que invitamos una vez más su presencia en nuestro medio. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra y a través del espíritu de profecía, y a través de estos medios, para que así verdaderamente podamos darnos cuenta en qué terreno nosotros estamos parados. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, yo sé que muchas personas, tal vez ustedes, han podido llegar a pensar de que estos mensajes que hemos estado presentando durante todas estas reuniones esta semana, quizás suenan un poco fuertes o críticos. Muchas personas a veces piensan de que lo único que nosotros hacemos es criticar o atacar a determinado grupo religioso o iglesia. Pero no es nuestra intención, por supuesto, hacer eso. Al contrario, nuestro único objetivo a través de estos estudios que hemos estado abarcando y hemos estado analizando es despertar a un pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra, para que despierten de su condición y puedan darse cuenta dónde están parados. Pero yo quiero comenzar en esta hora leyendo una declaración de un extraordinario libro que se llama El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White. Este extraordinario libro, en la página 664, específicamente en el capítulo 39, que lleva como título El mensaje final de Dios, o sea, la última advertencia para esta tierra. Y quiero leer una cita de la página 664 porque creí conveniente leerla al dar inicio a este estudio en esta hora. ¿Por qué? Porque nosotros, como creyentes adventistas del séptimo día, tenemos que entender por qué Dios envía este tipo de mensajes. No es para criticar, no es para atacar. Simplemente Dios ha dado un mensaje y ese mensaje va a causar un zarandeo dentro del pueblo de Dios.
porque el Señor quiere separar a un pueblo que le ama, un pueblo que le sirve. Quiere separarlo de un pueblo que verdaderamente sigue durmiendo en sus delitos y pecados. Noten lo que dice esta importante declaración. Presten mucha atención, por favor. Dice, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Lamentablemente eso no se hace hoy en las iglesias. No se reprueba el pecado, al contrario, se adula el pecado. Sigue diciendo, pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Fíjense bien, que en el principio los reformadores actuaban con mucha prudencia cuando atacaban los pecados no solo de la nación, sino también de la iglesia. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Podemos darnos cuenta de que Elías también fue un hombre que Dios escogió. ¿Para qué? Para censurar los pecados de un pueblo apóstata. Y entonces, si nosotros tomamos una posición de que este hermano que está aquí al frente de ustedes es un criticón y solamente vive atacando a la iglesia, pues entonces tenemos que también hablar de lo mismo de Elías. Porque Elías fue levantado precisamente para censurar, de acuerdo a esta declaración inspirada, los pecados del pueblo de Israel que se encontraba en apostasía. Noten cómo sigue diciendo, se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Entonces noten lo que dice la segunda parte de esta importante página 664 del Conflicto de los Siglos. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Es muy importante que usted entienda esto que usted está escuchando, amigo oyente, amigo radio oyente o televidente. ¿Por qué? Porque de la misma manera como los reformadores, como el profeta Elías, dieron un mensaje de amonestación y de censura contra los pecados y la apostasía de la iglesia, dice la mensajera del Señor en esta cita, que así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Sigue diciendo, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. De eso estuvimos hablando en el día de ayer, acerca del ecumenismo y el vino de Babilonia. Todos esos pecados, de acuerdo a esta declaración, tienen que ser denunciados. Sigue diciendo, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Así que podemos darnos cuenta, amigos y hermanos, que estas verdades, aunque tal vez suenan fuertes, y lo que ustedes van a escuchar en esta hora, tal vez va a sonar fuerte también, no lo tomen como una crítica, no lo tomen como un ataque a determinado grupo religioso o a determinada iglesia, simplemente tómenlo como una advertencia para despertar un pueblo que está en apostasía, una iglesia que está en delitos y pecados. Y nosotros tenemos que dar ese último mensaje de advertencia. Estos son los que representan o los que simbolizan los mensajeros del mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. Voy a comenzar a leer una cita
de la palabra de Dios, o sea, unos textos bíblicos que ya hemos citado anteriormente a través de estos temas, pero vale la pena volverlos a leer, contenidos en el libro de Juan, el capítulo 4, versículos del 20 al 24, es una historia que nosotros conocemos. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Estas fueron las palabras que le dijo la mujer samaritana a Jesús junto al pozo de Jacob. Ustedes conocen la historia. Versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, sigue diciendo el texto 22. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, noten las palabras de Jesús a esta mujer de Samaria. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Antes de leer el versículo 24, yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Te consideras tú un verdadero adorador? ¿Eres tú de esos verdaderos adoradores que menciona aquí Jesús en el versículo 23 de Juan capítulo 4? Porque el Padre, Jesús, Jehová, está buscando a un verdadero adorador como tú, como este servidor quien te habla. Está buscando a un pueblo remanente que esté dispuesto a adorar a Dios por sobre todas las cosas. Recuerda que esta es la base prácticamente del mensaje del primer ángel. La Biblia dice en Apocalipsis 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros tenemos que aprender a temer solo a Jehová, no a los hombres, porque muchos hoy, tristemente, miembros del pueblo de Dios, temen a sus pastores, temen a sus líderes religiosos, hacen lo que sus líderes religiosos les dicen, pero no están dispuestos a temer y adorar a Jehová. Dios es espíritu, termina el versículo 24 de Juan 4. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si usted escuchó estos textos bíblicos, que yo sé que usted los ha leído muchas veces en sus respectivas Biblias, voy a compartir con ustedes una declaración que aparece en un libro que lleva como título Todavía creemos en su venida, escrito por Roberto Falkenberg, expresidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la página 64. Tal vez usted posea un ejemplar de este libro en su hogar, si usted es un creyente adventista del Séptimo Día. Noten lo que este hombre escribió en la página 64 de este libro. ¿Significa esto que los cristianos sinceros que observan el domingo no están experimentando a Cristo como su Salvador? Es una pregunta. ¿Son ellos incapaces de encontrar el descanso que Jesús ha prometido? Otra pregunta. Él responde, o sea, Roberto Falkenberg, no, Dios, dice él, acepta toda adoración sincera. No importa qué día observemos. Si el motivo es correcto, Él acepta aún la conducta que es errónea. Póngase a pensar en esta declaración que usted acaba de escuchar. Según este autor, el pastor Roberto Falkenberg, expresidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, dice que Dios acepta toda adoración, no importa o sin importar la conducta, aunque ésta sea errónea. Pero vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Ya leímos lo que dice la Biblia, que Dios está buscando a los verdaderos adoradores, a los que le adoren en espíritu y en verdad. Voy a compartir con ustedes una declaración del espíritu de profecía contenida en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 397. Noten lo que la mensajera del Señor escribió. Dice, el sábado, ¿qué día? El sábado es la piedra de toque de Jehová, y ningún hombre, aunque sea rey, sacerdote o gobernante, tiene derecho a colocarse entre Dios y el hombre. Los que quieren ponerse por conciencia de sus semejantes, se colocan por encima de Dios. Los que se encuentran bajo la influencia, oigan bien, de una falsa religión
y observan un falso día de reposo, descartarán las pruebas más evidentes concernientes al sábado. Procurarán compeler a los hombres a obedecer las leyes inventadas por ellos en oposición directa a la ley de Dios. Noten cómo termina la cita. La ira de Dios alcanzará a aquellos que se obstinen en ese camino. No podrían escapar al castigo a menos que cambien de conducta. Solo la predicación al mundo del mensaje de los tres ángeles hará que todas las iglesias que rechazan la verdad de la ley de Dios y el sábado como el verdadero día de reposo conozcan la luz y puedan así obedecerla. Por eso es importante el mensaje de los tres ángeles para el tiempo del fin. Yo hago una pregunta o te hago una pregunta a ti, amigo televidente, amigo oyente. En la iglesia a la cual tú perteneces, ¿se está predicando el mensaje de los tres ángeles? Voy a compartir una declaración también del espíritu de profecía que se encuentra en Signs of the Times, o sea, Señal de los Tiempos, 25 de enero de 1910. Noten lo que dice. En este tiempo, Dios ha llamado a su iglesia, así como llamó al antiguo Israel, para que se levante como una luz en la tierra, por la poderosa hacha de la verdad. ¿Por qué? Por la poderosa hacha de la verdad. ¿Cuál es esa hacha de la verdad? Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Él, o sea Dios, ha separado a un pueblo de las iglesias y del mundo para atraerlos a sí mismo a una cercanía más sagrada. Voy a hacer una pausa, voy a continuar leyendo esta declaración. Dios, no este servidor quien les habla, no este ministerio, es Jehová mismo, es el que está separando, oigan bien, porque a nosotros nos dicen ustedes lo que son un chorro de separatistas, de reformistas, pero el que está haciendo la separación es Jehová Dios a través del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Está separando a un pueblo, oigan bien, de las iglesias y del mundo. Él los ha hecho los depositarios de su ley, les ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Así como fueron confiados los santos oráculos al antiguo Israel, estos son un sagrado cometido para ser comunicados al mundo. O sea, todas estas verdades que Dios le dio a esta iglesia, el mensaje de los tres ángeles, la verdad del santuario, la verdad de la ley de Dios, el sábado, la reforma pro salud, todas estas grandes verdades que Dios le dio a esta iglesia tienen que ser predicadas al mundo, mis queridos amigos y hermanos. No pueden quedar encerradas entre cuatro paredes. Sigo citando a Roberto Falkenberg. Noten cómo sigue diciendo en su libro, Todavía creemos en su venida, en la página 108 y la página 109. Escuchen lo que este pastor, expresidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, escribió en su libro. Todos somos parte de la gran familia de Dios. ¿Cuántos? Todos. Y como todas las familias, a veces tenemos nuestros desacuerdos, pero seguimos siendo parte de la misma familia. ¿Cuánto quisiera que entendiésemos eso mejor? Dice Roberto Falkenberg. Nuestro lema debería ser, oigan bien el lema de Roberto Falkenberg, y cuando él dice, escuchen bien el lenguaje, yo quiero que ustedes, amigos oyentes, abran su entendimiento, sus mentes, porque él dice, nuestro lema debería ser. Él no dice, mi lema debería ser. Él dice, nuestro lema. Cuando él dice nuestro lema, ¿se está refiriendo a quién? Por supuesto, está refiriéndose a todo el conjunto completo de la corporación o de la iglesia adventista del séptimo día. Dice, nuestro lema debería ser unidad en la diversidad. Yo creo que ese es el lema del Papa Francisco. Ustedes lo han oído muchas veces a través de los diferentes medios de comunicación. El Papa Francisco, donde quiera que él va y se dirige a un cuerpo religioso, bien sea musulmanes, judíos, o de otras denominaciones religiosas, él dice unidad en la diversidad.
Dios no espera que perdamos nuestra identidad nacional, trivial o racial, sigue diciendo Roberto Falkenberg. No espera, oigan bien, que todos lo adoremos en maneras exactamente iguales. Yo hago una pregunta, Pastor Falkenberg. ¿Y qué de Juan 4, 23 y 24? ¿Dónde queda entonces? Porque ya leímos que Dios está buscando a los que le adoren en espíritu y en verdad. Pero sí espera que todos nos amemos unos a otros y que reconozcamos que todos pertenecemos a su familia. Prácticamente lo que está exponiendo el pastor Falkenberg en su libro, en esta declaración que acabamos de leer, es simplemente el interés de la iglesia adventista a llevar a todos sus miembros por el camino de ¿qué? Del ecumenismo, sin importar lo que crean las otras iglesias, ya que según Falkenberg, todos somos hijos de Dios y pertenecemos a la misma familia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Será verdad esto lo que este pastor está diciendo aquí en su libro? Porque él no está hablando en nombre de él solamente, está hablando en nombre de toda la iglesia adventista. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:32. Ustedes conocen esos textos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién Dios le va a dar el Espíritu Santo? ¿A todas las iglesias? ¿A todos aquellos que dicen que son hijos de Dios? ¿O a todos aquellos que dicen ser cristianos? No, la Biblia es clara. La Biblia dice que Dios le va a dar el Espíritu Santo a los que le obedecen. Romanos capítulo 8 y el versículo 14, noten cómo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿O quiénes van a ser los verdaderos hijos de Dios? Los que están siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Y a quiénes se le va a dar el Espíritu Santo? ¿A todos? No, la Biblia es clara. No podemos equivocarnos, no podemos errar. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo se le va a ser dado solo a los que están obedeciendo a Dios. Cito primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Por qué estamos citando estos textos? Porque Roberto Falkenberg dice que todos somos hijos de Dios y que hay que unirnos en la diversidad. Esto suena como ecumenismo y eso es precisamente eso. Eso es ecumenismo. Dice primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los que van a ser llamados hijos de Dios? Sigamos leyendo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice el versículo 10 de primera de Juan capítulo 3. Noten cómo dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos grupos. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿y qué es justicia? Guardar la ley moral de Dios. Porque la palabra de Dios dice: todos tus mandamientos son justicia. Dice el Salmo 119 y el versículo 172. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En otras palabras, si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, pero no estamos obedeciendo la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos, Dios no nos ve como sus hijos. Dice el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Todos los que dicen ser cristianos? ¿Todas las religiones? No, son los que se mantienen o que van a estar viviendo sin mancha. Cristo viene a buscar una iglesia precisamente, de acuerdo al libro de Efesios, que no tiene mancha ni arruga. Lo hemos leído muchas veces en nuestras Biblias. Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 2 nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que están guardando sus mandamientos. Juan capítulo 10, versículo 16, en la hermosa parábola del buen pastor, nosotros lo hemos leído muchas veces. Noten las palabras de Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil,
dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquellas también debo traer. Cristo quiere traer a todas aquellas ovejas que están descarriadas. Cristo quiere traer a todas aquellas ovejas que están viviendo en el error o que están viviendo una vida de pecado o de transgresión a la ley de Dios. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños van a haber? Uno, no dos, no tres, no una diversidad de rebaños, como dice Falkenberg, sino un solo rebaño. Y Cristo está trayendo a esas ovejas que están descarriadas, que están en otros grupos religiosos o en otras iglesias que han apostatado de la verdad, las quiere traer. Y el Señor está usando este ministerio que Él ha levantado aquí en la ciudad de Dallas, en Irving o en Houston. Está usando este ministerio para dar una amonestación final al mundo, para que esas ovejas que están allí descarriadas en esos rediles donde no se está enseñando la palabra de verdad o la verdad presente para este tiempo del fin, puedan salir de allí y puedan formar parte del redil verdadero en el tiempo del fin. Vamos a leer una declaración del Espíritu de Profecía una vez más. Esta se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 470 y 471. Noten cómo dice: tenemos delante de nosotros el gran conflicto, pero todos los que aman a Dios y guardan su ley, obedecen su ley, recibirán ayuda, y la tierra entera será alumbrada con la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que van a recibir ayuda en el tiempo del fin? Todos los que aman a Dios y obedecen su ley. Otro ángel ha de bajar del cielo, sigue diciendo esta importante declaración. Este ángel representa la proclamación del fuerte clamor que procederá de los que están preparando para clamar en forma poderosa con una voz potente. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, de acuerdo a Apocalipsis 18:2. Esta amonestación, mis queridos amigos y hermanos, no viene de parte de este servidor quien les habla. Esta amonestación viene de parte del cielo, que Dios le va a dar este mensaje en el tiempo del fin, así como se lo dio a los discípulos, así como se lo dio al profeta Elías, así como se lo dio a los profetas como Ezequiel, como Jeremías, Isaías, un mensaje de amonestación, ese mensaje que va a proclamar con fuerte clamor, que va a ser el mensaje del cuarto ángel, ese mensaje, como leíamos en esta cita del conflicto de los siglos, página 664, va a desenmascarar los pecados de Babilonia. Tenemos un mensaje decisivo que dar, sigue diciendo la mensajera del Señor. Y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo: uníos, uníos, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, presentando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje, oigan bien, sin prestar atención a los que se desvían de la verdad. Muchos hoy no se atreven a predicar este mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel por miedo a sus pastores en sus respectivas iglesias. En vez de ir al Señor y saber cuál es la voluntad de Dios para ellos, van a donde sus ministros y les preguntan: pastor, ¿debemos predicar este mensaje, sí o no? El pastor seguramente le va a decir que no es el tiempo todavía para hacerlo. Y es por eso que nosotros no podemos permitir permanecer unidos a una iglesia o a un cuerpo religioso que está rechazando este mensaje en el tiempo del fin. No son palabras mías, amigos televidentes y amigos radioyentes, por favor. Son palabras que vienen directamente del Señor. La decisión es tuya en el tiempo del fin. En el caso de los discípulos tuvieron que separarse prácticamente de la iglesia establecida en aquel entonces. ¿Sabías que había una iglesia establecida en los tiempos cuando Cristo vino a esta tierra? ¿Lo sabías? Déjame leerte la declaración rápidamente en el libro de El conflicto de los siglos. Escuchan bien lo que dice la sierva del Señor en la página 361 de este libro. Dice: los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento de Salvador. Esto fue cuando Cristo vino a esta tierra. Los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo
que se preparase para su venida. Los centinelas no hicieron ese trabajo, pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Noten lo que dice la sierva del Señor. Jesús vio a su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. O sea que había una iglesia establecida cuando Cristo vino a esta tierra, si tú no lo sabías. Sigue diciendo, se observaban con jactancia las formas de religión, página 362 ahora, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del Espíritu, lo que se notaba era orgullo en esa iglesia, por supuesto, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata. ¿Cómo era la iglesia oficial establecida en los tiempos cuando Cristo vino a esta tierra? Dice la sierva del Señor que era una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado, ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Yo te quiero hacer una pregunta en esta hora. Si había una iglesia establecida ya en los tiempos cuando Cristo vino a esta tierra, ¿por qué Cristo tuvo que fundar otra iglesia? ¿Por qué Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué? Porque esa iglesia había apostatado de la verdad. Se había apartado completamente de la verdad que Dios le había dado. Y el Señor está actuando de la misma manera en este tiempo, con su pueblo profeso. Si la iglesia que Dios levantó, la iglesia que dice ser el pueblo verdadero de Dios en esta tierra, no está cumpliendo con el cometido sagrado, el Señor está levantando otra iglesia en esta tierra que va a levantar o va a llevar en alto esta verdad que Dios le dio a esta iglesia. No te sorprendas. Esto fue el caso de los discípulos. Vamos a ver que los discípulos nunca fueron miembros de esa iglesia oficial establecida. ¿Por qué? Porque esa iglesia había apostatado de la verdad. Notan lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3. Versículo del 13 al 15, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Esto lo dijo el apóstol Pedro en un discurso en ese entonces. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hago una pregunta antes de seguir leyendo este texto que estamos citando de Hechos de los Apóstoles capítulo 3. ¿Cuántos líderes adventistas hoy están negando el mensaje de los tres ángeles? Porque los líderes de la nación judía hicieron precisamente lo mismo. ¿Qué hicieron? Habían negado, ¿qué cosa? Al Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Jesús. ¿Y qué era Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que los líderes de la nación judía habían negado prácticamente la verdad. Sigue diciendo el versículo 14 de Hechos 3. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Nuevamente vuelve y lo repite. Y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, los que habían aceptado el mensaje falso de la iglesia establecida en ese entonces, o tal vez del Sanedrín, fueron también considerados responsables de la muerte de Jesús. Si tú no lo sabías, vamos a leer palabras de vida del gran maestro. Precisamente la sierva del Señor lo aclara de esta manera. Palabras de vida del gran maestro, la página 246, una declaración muy importante. Dice así, cuando Cristo vino, presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos, o sea, los líderes de la nación judía, le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo. O sea, le cerraron las puertas a Jesús para que Cristo tuviera acceso al pueblo con el mensaje que él había venido a traer. No estaban dispuestos a aceptar sus reproches y amonestaciones y se propusieron malquistar a la gente con Jesús y así destruirlo. Noten cómo termina la cita.
Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo con los resultados que le siguieron. El pecado de una nación, ¿el pecado de quién? De una nación, no dice de los líderes de la nación judía, de una nación, de toda la iglesia, en otras palabras. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. Esto es lo que se llama pecado corporativo, amigos televidentes y amigos oyentes. Es muy importante que nosotros consideremos esto, porque si los líderes de la iglesia a la cual tú perteneces rechazan este mensaje abiertamente, y si tú te unes a ellos, también rechazándolo, el Señor también te va a ver o te va a contar cómo apóstata en el tiempo del fin. Perdona que use esta expresión tan fuerte, pero esto es parte de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la actitud, ¿cuál fue la actitud del pueblo cuando escuchó el verdadero mensaje de parte de los discípulos de Cristo? Noten lo que dice Hechos 2, 36 al 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, aquí el apóstol está dirigiéndose a toda la iglesia, en otras palabras, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, o sea, toda la iglesia fue corporalmente culpable del pecado de los líderes judíos de haber rechazado a Jesús y de su evangelio. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Este grupo de hermanos o de personas se compungieron y le dijeron, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que este paso involucraba el unirse ¿qué? A la iglesia verdadera. La iglesia que estaba predicando el mensaje verdadero en los tiempos de Jesús. Había una iglesia oficial establecida que había rechazado la verdad, había rechazado el mensaje del evangelio, pero había otra iglesia ya que Cristo había fundado, que estaba predicando el mensaje verdadero, y todas estas personas, cuando oyeron este mensaje de labios de los discípulos, especialmente del apóstol Pedro, se compungieron de corazón, aceptaron la verdad y se unieron a esta iglesia. Esta iglesia que ante los ojos de los líderes de la nación judía en ese entonces era una iglesia apóstata. ¿De qué debían arrepentirse? De acuerdo a estos textos que acabamos de leer, por supuesto, de haber crucificado a Jesús. ¿Por causa de quiénes? Por haber consentido en creer en el mensaje de sus líderes religiosos. Y esto es exactamente lo que está pasando hoy en las iglesias o en la mayoría de las iglesias del pueblo profeso de Dios. El Espíritu Santo en el tiempo del fin representa ¿qué? La lluvia tardía. Será dado, oigan bien, ese don de la lluvia tardía va a ser dado solo a los que crean en el verdadero mensaje para este tiempo del fin. Tal como lo enseña Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, que lo acabamos de leer, y no va a caer esa lluvia tardía sobre los que crean en un mensaje falso o espurio. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Y qué llamado final hizo el apóstol Pedro allí a esa multitud que estaban escuchando su mensaje? De acuerdo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba, o sea, el apóstol Pedro, y también los discípulos, y les exhortaba diciendo, noten lo que Pedro les exhortaba a la nación judía que lo estaba escuchando en ese momento, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pedro? Sed salvos de esta perversa generación. Fíjense bien, amigos y hermanos, la palabra en griego para salvos, allí en ese texto de Hechos 2:40, es sozo, y significa salvar o salvarse, librar o librarse, o hacerse salvo. O sea, lo que Pedro le estaba diciendo era que ellos tenían que salir prácticamente de la comunión de una iglesia que había rechazado completamente la verdad, si querían ser salvos. Y este es el mensaje del cuarto ángel, de acuerdo a Apocalipsis 18:4. Primera de Timoteo 4:16 tiene la misma palabra sozo en griego. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le dice Pablo a Timoteo, persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás, ahí está la palabra sozo, a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, nosotros tenemos que entender la doctrina, el mensaje para este tiempo del fin, tienes que entenderlo, amigo y hermano, porque el mensaje nos va a ayudar a alcanzar la salvación. El mensaje verdadero, por supuesto. Santiago capítulo 1, versículo 21, tiene la misma palabra griega, sozo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, dice el apóstol, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Este mensaje es el que nosotros tenemos que recibir con mansedumbre, esta palabra implantada, la cual puede salvar, ahí está la palabra sozo, vuestras almas. La única forma que estos creyentes pudiesen ser salvos de esa perversa generación, como dice el apóstol Pedro en Hechos 2:40, era siguiendo la verdad que estaba siendo predicada por los discípulos de Cristo. Yo hago una pregunta en esta hora. ¿Estás tú siguiendo la verdad para este tiempo? ¿A quién representaba esa generación perversa que habla el apóstol Pedro en Hechos 2:40? ¿Quién eran ellos? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 3, versículo 7. Estas son palabras muy importantes. Estas se las dijo Juan el Bautista a un grupo de personas que llegaron allí al Jordán. Dice, al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién eran esa generación? Los líderes de la nación judía. Pedro decía, sed salvos de esta perversa generación. O sea, Pedro le estaba diciendo, ustedes tienen que ser salvos de los líderes religiosos que los han mantenido en cautiverio. Les han escondido la verdad. La verdad que Dios le dio a esta iglesia ya no se predica en vuestras iglesias. La verdad que Dios le dio a esta iglesia remanente, los líderes ya no la predican e inclusive la prohíben que sea predicada. Por eso Pedro les dijo, sed salvos de esta perversa generación. Noten lo que dice el libro de Mateo, estas son palabras de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 24, primeramente, y después leeremos el versículo 34. Mateo 12, 24 dice, mas los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos eran grupos del líder de la nación judía en ese entonces. Al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, refiriéndose a Jesús, príncipe de los demonios. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús en el versículo 34 de Mateo capítulo 12? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Juan el Bautista y Cristo Jesús llamaron a los líderes de la nación judía generación de víboras. Y Pedro les llama generación perversa. Noten cómo dice Mateo capítulo 12, allí mismo, pero los versículos 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos, los líderes de la nación judía, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Queremos ver una señal de ti, queremos ver un milagro. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 39 de Mateo capítulo 12? Respondió Jesús y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí vemos una vez más, repitiendo prácticamente lo que estamos diciendo. Cristo le habla o le llama a los escribas y a los fariseos, a los sacerdotes, en fin, a los saduceos, a los líderes de la nación judía, como una generación de víboras y como una generación mala y adúltera. La generación perversa que habló el apóstol Pedro en Hechos 2:40 es la misma generación que habló Cristo en los textos que acabamos de citar. Esa generación estaba siendo comandada por los líderes de la nación judía que habían rechazado y apostatado de la verdad. Hoy, los verdaderos discípulos de Cristo que desean obedecer la verdad de Dios y predicar el mensaje de los tres ángeles,
Están también obligados a separarse de cualquier organización o iglesia que haya apostatado de la verdad si quieren salvar sus almas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra, oigan bien, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? ¿A la iglesia oficial establecida? No, a la iglesia que Cristo había fundado, la iglesia de los discípulos. Estas personas aceptaron el verdadero mensaje que estaban predicando los discípulos, el evangelio del reino. Amigos oyentes, hermanos oyentes, entendamos bien esto, por favor. Los que recibieron esa palabra, que no era la palabra inventada por el apóstol Pedro, sino la verdad pura del evangelio verdadero. Esos fueron los que se unieron a esa iglesia remanente en ese entonces. Los que la recibieron fueron bautizados y se unieron a la verdadera iglesia de Cristo, que Él mismo había fundado, o sea, la iglesia de los discípulos. La palabra en griego para palabra, porque dice que los que recibieron la palabra, como está en Hechos capítulo 2, versículo 41, es logos, y significa evangelio o mensaje. O sea que estos hombres y mujeres, cuando oyeron ese evangelio verdadero que estaban predicando los discípulos y que sus líderes ya habían rechazado anteriormente, aceptaron el mensaje de todo corazón y se unieron, fueron bautizados y se unieron a esa iglesia establecida por Jesús. Dice Mateo capítulo 10, versículo 14, hablando de esa palabra logos: y si alguno no os recibiere, dijo Jesús, ni oyere vuestras palabras, o sea, logos, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Por qué permaneces unido a una iglesia que ha rechazado este evangelio, logos? ¿Por qué insistes en aferrarte a algo que Cristo mismo te está diciendo hoy que salgas? Sal de allí, porque esa iglesia ha rechazado este mensaje para el tiempo del fin. El Señor lo está diciendo. Esto es un mandato que viene directamente del cielo, no de este servidor quien te habla. Noten lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra, o sea, logos del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muchos hoy no entienden este mensaje. Por eso viene el enemigo y le arrebata ese logos o esa palabra, ese evangelio, ese mensaje para el tiempo del fin. Juan capítulo 6, versículo 60, noten cómo dice la misma palabra logos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, logos. ¿Quién la puede oír? Este mensaje del tiempo del fin, amigos y hermanos, el mensaje del tercer ángel es un mensaje duro, pero se tiene que dar. Juan capítulo 8, versículo 37 nos dice: sé que sois descendientes de Abraham, le dijo Jesús a los líderes de la nación judía, pero procuráis matarme porque mi palabra, logos, no haya cabido en vosotros. Muchos hoy van a querer arremeter en contra del mensajero del tercer ángel en el tiempo del fin, porque el mensaje es muy fuerte y porque la palabra que lleva ese mensaje no tiene cabida en los corazones de la gran mayoría de las personas que lo van a oír. Juan capítulo 12, versículo 48, noten cómo dice: el que me rechaza, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, logos, o sea, mi evangelio, mi mensaje para este tiempo del fin, tiene quien le juzgue. La palabra logos que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oh, mi querido hermano y amigo, esto es serio. Ese mensaje que Dios tiene para el tiempo del fin, el evangelio eterno, el evangelio que predicó Cristo, el evangelio que predicaron los discípulos, el evangelio que predicó el apóstol Pablo, es el mismo evangelio, no es diferente, porque Pablo en Gálatas capítulo 1, usted ha leído esos textos, no tenemos ni que leerlos. Él dice, no es que haya otro evangelio. No, es el mismo evangelio. Dice, si viene un ángel del cielo, si viene otra persona y predica otro evangelio, sea qué cosa, anatema. ¿Cuál fue el evangelio que predicó el apóstol Pablo? El mismo evangelio que predicó Jesús, el mismo evangelio que predicaron sus discípulos. ¿Cuál es el evangelio que tú y yo tenemos que estar predicando en el tiempo del fin?
el evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, contenido en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Por eso, si nosotros rechazamos ese evangelio, si en tu iglesia a la cual tú perteneces ya no se predica ese evangelio, si el pastor rotundamente o contundentemente te ha prohibido a ti subirte al púlpito y predicar el mensaje de los tres ángeles desde el púlpito de la iglesia a la cual tú asistes, eso significa que esa iglesia ha rechazado ese mensaje, ese logos, y ese mensaje te va a juzgar en el día postrero. La decisión es tuya, amigo y hermano. Voy a citar un libro que citamos en el tema anterior, que se llama Las llaves de esta sangre, escrito por un ex sacerdote jesuita, profesor de la Universidad Jesuita en Nueva York, Malachi Martin. Fíjenselo bien lo que este hombre escribió. Voy a citar primero la página 284 de este libro. Este libro fue publicado en el año 1990. Dice: en el segundo salón de operaciones de los globalistas provincianos, un conjunto de mapas y de maquetas de acción es compartido por varios grupos de cristianos, las sectas adventistas, oigan bien, bautistas y evangélicas, y no cristianos, cristianos científicos, testigos de Jehová, mormones, unitarios, quienes tienen una mente tan excluyente. ¿Qué significa una mente excluyente? Que excluye o que deja fuera o que rechaza algo. Yo sé que estos grupos, dice este autor, así los consideraba el Vaticano en ese entonces, como grupos excluyentes, como sus contrapartes musulmanes, pero sin las ambiciones expresamente políticas ni el extremismo revolucionario. Algunos de los colaboradores de Juan Pablo II ya los llaman minimalistas. ¿Qué significa la palabra minimalistas? Tendencia a reducir lo esencial. A estos grupos los llama así porque esperan construir o constituir un mínimo de la población mundial hasta algún día desconocido todavía, el último día de la historia terrenal de la humanidad. Fíjense bien, vamos a seguir leyendo otras declaraciones de este libro. Ya para ese entonces Roma estaba viendo a estos grupos que yo acabo de mencionar, adventistas, bautistas, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, ya los veía a ellos como grupos excluyentes, o sea que están rechazando la agenda del Vaticano o de Roma papal. La mayoría de los grupos se dedica oficialmente a una labor misional, oigan bien. Roma papal, si tú no lo sabías, amigo y hermano adventista, conoce muy bien el trabajo de la iglesia adventista. Dice que se dedican oficialmente a una labor misional muy activa y con muchos recursos, en lo que compiten con los intentos misioneros católicos romanos. O sea, estos grupos minimalistas, como los llamaba Juan Pablo II en ese entonces, dice que compiten ¿con qué? Con los misioneros católicos romanos. Cada uno de ellos tiene una oposición profundamente arraigada, oigan bien, que equivale a una enemistad fomentada contra lo que representa a Juan Pablo II como eclesiástico, o sea, perteneciente o relativo a la iglesia, y como geopolítico, o sea, estudio de las condiciones geográficas o de la política. Vamos a la página 284 y 285. Oigan bien lo que dice este autor. Poniendo sus principales esperanzas de la victoria en la llegada de algún particular día del Señor y carente de toda experiencia viva de la acción geopolítica, son globalistas en su perspectiva, pero no entran a la contienda georreligiosa, refiriéndose a este grupo que yo acabo de mencionar de iglesias o grupos religiosos. Su interés por Juan Pablo II radica en el elemento de oposición a él que ellos presentan. Esa oposición es obvia entre los minimalistas no cristianos científicos. Niegan el dogma central del cristianismo de Juan Pablo II, es decir, la divinidad de Jesús. Entre los minimalistas cristianos, oigan bien, la oposición es virulenta y tiene una larga historia. A pesar de las mutuas diferencias, por ejemplo,
entre la iglesia cristiana adventista, la iglesia de Dios de la fe de Abraham y los adventistas del séptimo día, están todas unidas, dice aquí este autor, y eso es lo que pensaba Juan Pablo II y Roma Papal, están todas unidas en la oposición a Roma como la ramera roja del Mediterráneo. Pero noten cómo termina esta declaración, noten lo que dice Juan Pablo II en la página 286 de este libro, Las llaves de esta sangre. Como los angelistas, en la perspectiva de Juan Pablo II, todos los grupos minimalistas contienen alguna parte de la revelación total hecha por Dios a su iglesia. Se refiere a la iglesia católica, apostólica y romana, por supuesto, que él colocó bajo el cuidado de Pedro. En el día de la recompensa, oigan bien, y el castigo que espera a cada uno de esos grupos, cualesquiera elementos de religión verdadera que cada uno mantenga, se integrará seguramente en una profesión de la completa fe de Cristo. Wow, esta cita es tremenda. Esto nos está diciendo prácticamente que Roma no se preocupaba por estos grupos minimalistas. No se preocupaba que muchas de estas iglesias identificaran a Roma como la ramera roja del Mediterráneo. Él sabía, Juan Pablo sabía en ese entonces, que tarde o temprano estos grupos, estas iglesias, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, se iban a ¿qué? A integrar. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta por qué ya no se predica el mensaje de los tres ángeles en la iglesia a la cual tú perteneces? Porque el mensaje del tercer ángel es un mensaje de advertencia que desenmascara prácticamente al poder papal en el tiempo del fin. Yo he hablado con hermanos o hermanas adventistas, ancianos, que llevan 50, 60, 70 años en la iglesia. Y me decían, cuando yo llegué a esta iglesia hace 50 o 60 años atrás, se predicaban todas estas verdades. Se hablaba del santuario, se hablaba de la reforma pro salud, se hablaba del mensaje de los tres ángeles, se leían estos libros rojos desde el púlpito. Ahora no. Bueno, ya estás viendo cuál es la respuesta a esas interrogantes. ¿Por qué? Porque todas estas iglesias, tarde o temprano, se han unido al ecumenismo promovido por Roma Papal. Y noten cómo decía Juan Pablo II en ese entonces, porque ellos treparon a sus posiciones, oigan bien, refiriéndose a este grupo que acabo de mencionar, que él las llama minimalistas en la página 286 y 287 de este libro, dice que ellos treparon a sus posiciones al romper con el papado romano, abandonando así su única esperanza realista de estatus georreligioso. Pero ¿qué dice? Juan Pablo los observa con una especial solicitud, pero sabe que tal como están, su futuro se encuentra a lo largo de dos caminos. O permanecerán colocados en relativo aislamiento en sus grietas históricas, aferrándose a sus tradiciones, o como algunos de ellos ya han mostrado inclinación a hacerlo, decidirán aceptar alguna forma de fusión, o sea, de unión de intereses, ideas o partidos, con las diferentes maneras que avanzan sobre sus posiciones. Más allá de eso, cualquier alivio final y satisfactorio de su situación patética debe esperar los acontecimientos históricos del futuro cercano de magnitud mundial, como que Juan Pablo II fue profeta, porque él mencionó esto por los años 1990 y vemos prácticamente, amigos y hermanos, cumpliéndose estas palabras ante nuestros ojos. Cada uno de estos grupos minimalistas que él llama, cada una de estas iglesias que yo acabo de mencionar, se han apartado completamente de la verdad que les fue dada en el principio, y es por eso que ya vemos que estas verdades ya no se predican en tu iglesia adventista a la cual tú asistes, amigo televidente y amigo oyente. No pasaron muchos años para que comenzara a verse el fruto de la obra de la maquinaria del Vaticano. La iglesia adventista del séptimo día firmó un pacto de colaboración con la iglesia católica en Polonia, si tú no lo sabías. Para ser más exactos, en el año 2000, 10 años después de la publicación del libro, Las llaves de esta sangre. Voy a leer parte de ese pacto, escuchen bien por favor. Esto salió en el Adventist News Network, o sea, agencia
de Noticias Adventistas, por sus siglas en inglés ANN, 15 de febrero del año 2000. Dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día no puede ser tratada bien sea como un nuevo movimiento religioso o como una secta, dice una declaración conjunta dibujada por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista en Polonia. Ese pacto implica que la Iglesia Católica ya no puede oficialmente llamar secta a la Iglesia Adventista, a cambio de que los adventistas no digan que la Iglesia Católica es la gran ramera, la bestia o el anticristo. Sigue diciendo: reconociendo la autonomía e independencia de cada una, el documento fue emitido después de 15 años de diálogo. Fíjense bien, tú no lo sabías, amigo adventista, hermano adventista. Quizás el pastor de tu iglesia nunca te lo ha dicho. Pero llevaban 15 años la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Polonia y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana teniendo conversaciones privadas para lograr este pacto. Llevaban 15 años de diálogo que apuntaba a un mejor entendimiento de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista, además de mejorar las relaciones sin comprometer la identidad de cada una. El documento cita el hecho de que las relaciones entre los católicos y los adventistas no han sido las mejores en el pasado. Bueno, Juan Pablo II por los años 1990 los veía como una secta minimalista, pero ya todo eso cambió. La declaración fue firmada por representantes de las iglesias, entre ellos el pastor Władysław Polok, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Polonia, y el arzobispo Alfons Nosol, presidente de la Comisión Episcopal Polaca para Asuntos Ecuménicos. Con pesar, sigue diciendo, reconocemos casos en los que los líderes, diferentes círculos religiosos y cívicos han negado el estatuto eclesiástico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluso refiriéndose a ella como una secta. Este enfoque es inaceptable, dice supuestamente este pacto, y creemos es altamente perjudicial para las relaciones mutuas, afirma el documento. La declaración reconoce que aunque las iglesias pueden referirse a similitudes, también ven la diferencia entre la doctrina, la práctica y las políticas de la iglesia. Sin embargo, dice el documento, a ambas partes afirman la necesidad de cultivar el respeto mutuo y aprender a entenderse. El diálogo se llevó a cabo sobre la base de la asociación, el cuidado de mantener una identidad plena de ambas partes, así como su autonomía e independencia en el espíritu de respeto mutuo y amor cristiano, y en el reconocimiento de los ideales de tolerancia y libertad religiosa. Sin embargo, ambos lados afirman una necesidad de cultivar el respeto el uno para el otro y aprender a entenderse el uno al otro. Bueno, mis queridos hermanos, ¿qué ustedes creen de esto? Yo no sé si ustedes entienden ahora el por qué nosotros como adventistas del séptimo día ya estamos viendo que este mensaje de los tres ángeles ha desaparecido prácticamente de la gran mayoría de las iglesias adventistas. ¿Por qué? Porque los líderes que están contribuyendo en este pacto o que están estrechando lazos con Roma han rechazado el mensaje de los tres ángeles. Lo digo con mucho respeto, no quiero que usted se sienta mal o se sienta ofendido. Lo digo por amor a usted, porque el Señor nos hace un llamado a salir del error, a salir de la apostasía, a salir de aquellos que han rechazado la verdad. Y ahora usted se podrá dar cuenta del por qué este mensaje prácticamente ha sido vetado de dar en prácticamente todas las iglesias adventistas del mundo. Es por eso que aquellos que se levantan a predicar estos mensajes de los tres ángeles en sus respectivas iglesias, muchos de ellos son marginados por sus líderes religiosos de sus iglesias, sus pastores o sus ministros. Otros son puestos en censura y otros han llegado a ser desfraternizados. Ahora usted está entendiendo por qué ya este mensaje no se escucha en la gran mayoría, o yo diría en la mayoría o en la totalidad de las iglesias adventistas del mundo. Noten lo que dice esta agencia, termina esta cita
de Agencia de Noticias Adventistas del 15 de febrero del año 2000. Como adventista del séptimo día, procuramos tomar un acercamiento positivo a otra fe. Hemos declarado esto públicamente, esto está en nombre de toda la iglesia, en nombre suyo, amigo televidente, amigo radioyente, porque si usted es adventista del séptimo día y pertenece a la organización de la iglesia adventista, usted es parte de este documento también. Hemos declarado esto públicamente y este documento afirma nuestra actitud, añadió este pastor adventista allí en Polonia. Noten lo que dice el libro del El conflicto de los siglos. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de la unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos estén de acuerdo. Por supuesto, cuando la iglesia adventista del séptimo día en Polonia firmó este pacto con la iglesia de Roma, allí no se habló del mensaje de los tres ángeles. Dice que se debe poner a un lado, en otras palabras, toda discusión de asuntos en los cuales no todos estén de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Conflicto de los siglos, páginas 497 y 498. La sierva del Señor tuvo un sueño, amigos y hermanos. Yo no sé si usted alguna vez ha leído este sueño que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Este sueño que ella tuvo se encuentra en un libro que se llama Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 502. Noten lo que ella soñó. Esa noche, dice ella, soñé que estaba en Battle Creek. Battle Creek era donde se encontraba la organización o la conferencia, era la base, la sede de la iglesia adventista en ese entonces. Ahora ya no está en Battle Creek, está en Silver Springs, allí en Maryland. Pero en ese entonces, cuando ella escribió esto, se encontraba ella en Battle Creek. Y dice, y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía, oigan bien, ella observó una compañía que se acercaba a la casa, o sea, la casa donde estaba la hermana White, de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la casa para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. Noten bien el cuadro, por favor, no se distraigan. El cuadro de este sueño es muy importante. Ella estaba en Battle Creek, donde se encontraba la sede de la iglesia adventista del séptimo día en ese entonces. Dice que vio una compañía, ella estaba mirando por la ventana de su casa y vio una compañía que se acercaba a su casa donde ella estaba. Y dice que venían de dos en dos. Y dice que ella los conocía muy bien. No dice que eran personas extrañas. No. Pero dice que cuando ella iba a abrir la puerta, en ese momento para recibirlos y para decirles bienvenidos mis hermanos, ella decidió mirar de nuevo por la ventana. Noten cómo termina la cita. La escena cambió, dice ella. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. ¿De qué? De católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo, oigan bien, alrededor de la casa, o sea, la casa donde estaba la hermana White, repitiendo 3 veces, esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror, sigue diciendo ella. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes y inquisitivos. Repetía a menudo si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Wow, esto es tremendo. Alguna vez, no sé si usted, mi amigo y hermano, había leído este sueño,
pero yo le voy a decir ahora a continuación el significado o la interpretación de este sueño para que usted lo pueda entender. Battle Creek, el centro de la obra adventista en los tiempos de la hermana White. Hoy, como les dije, Silver Spring, Maryland. Compañía, porque ella vio una compañía, ella se encontraba en Battle Creek, pero vio una compañía. La compañía que la hermana White ve en este sueño, ella la conocía porque salió para abrirle la puerta. Eso significa que eran hermanos adventistas. Una procesión de católicos llevando una cruz y un escapulario. Esta escena cambió, dice el sueño que ella escribió. La compañía que la hermana White había visto anteriormente ya no era lo que parecía. Era la misma compañía, pero esta vez unida al catolicismo. La casa, ¿qué representa la casa? La casa representa a la iglesia adventista que estaba siendo declarada proscrita. El mismo apóstol Pablo, si ustedes no lo sabían, compara la casa con la iglesia. Se lo voy a leer en 1 Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué estaba proscrita? Esa casa, esa iglesia que era la columna y el baluarte de la verdad en los tiempos de la sierva del Señor. ¿Qué significa la palabra proscrita? Viene de la palabra proscribir, que significa excluir o prohibir algo. Echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas, de acuerdo al Diccionario Real de la Academia Española. Hoy, mis queridos amigos y hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día le ha prohibido a usted y a la gran mayoría de sus miembros los libros o el uso de los libros de Elena G. de White en sus sermones, en las lecciones de escuela sabática o inclusive en casi todas las publicaciones adventistas. Abra la lección que usted estudia, amigo y hermano, abra y se dará cuenta que en esas lecciones no aparece ni una sola cita del espíritu de profecía, salvo un pequeño párrafo en la lección del viernes. Han sido reemplazadas por dichos y mandamientos de los hombres o por los autores que publican dichas lecciones. El espíritu de profecía ha desaparecido de los púlpitos adventistas. El espíritu de profecía ha desaparecido de casi todas las declaraciones o de las publicaciones adventistas. ¿Por qué? Porque decía que esa casa estaba proscrita. Y dice ahí las pertenencias. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, o decía esta cita, esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. ¿Cuáles son las pertenencias? ¿Qué representan? Las pertenencias significan cosa que es propiedad de alguien determinado. Eso es lo que significa una pertenencia. Es cosa que le pertenece o que es propiedad de alguien. Solo a la iglesia adventista del séptimo día, Dios le dio el don profético del espíritu de profecía. Oigan bien, solo esta iglesia tiene este don profético. Solo a esta iglesia le pertenece este don profético porque Dios se lo dio. Y tales escritos como el conflicto de los siglos, este libro que yo tengo en mis manos, hablan en contra de la santa orden del falso sistema católico romano. ¿Qué iban a hacer con esas pertenencias? Iban a ser confiscadas. ¿Y qué significa la palabra confiscar? La palabra confiscar significa privar a alguien de sus bienes. ¿Y los bienes representan qué? Las verdades que Dios le dio a esta iglesia adventista. Mis queridos hermanos y amigos, esto es serio. Dice la sierva del Señor en palabras de vida del gran maestro, hablando de la parábola de el hombre rico, en Lucas 12, 16 al 20. Vamos a leerlo primero en la Biblia y después leemos la cita del Espíritu de Profecía. Lucas 12, 16 al 20. Esto es una parábola que estaba relacionada con un hombre rico, y ese hombre rico representaba a los líderes de la nación judía, así como el rico y Lázaro. Noten cómo dice, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Hay una iglesia rica en la Biblia? ¿La has leído en Apocalipsis capítulo 3?
La iglesia de la Odisea. Muchos hoy se sienten orgullosos porque dicen, yo pertenezco a la iglesia de la Odisea, porque es la última iglesia. Pero esa iglesia se cree que rica. Dice, había un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Tenemos que confiscar los bienes de esta iglesia, las riquezas que Dios le dio a esta iglesia. Roma las iba a confiscar, mi querido hermano y amigo, entienda por favor. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, guarda esos bienes. No los des al mundo, no los prediques en la iglesia, guárdalos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La nación judía, mis queridos hermanos y amigos, había guardado esos bienes, esas verdades que Dios le había dado para que las diera al mundo. De acuerdo a Isaías capítulo 49, el versículo 6. Termino con esta cita de palabras de vida del gran maestro, página 201. Noten cómo dice, por medio de la parábola del hombre rico, Cristo demostró la necesidad de aquellos que hacen del mundo toda su ambición. Este hombre lo había recibido todo de Dios. ¿Qué había recibido este hombre de Dios? Todo. En otras palabras, la iglesia adventista recibió todo el mensaje de parte de Dios, al igual que la nación judía en los tiempos de Jesús. El sol había brillado sobre sus propiedades, sigue diciendo esta declaración, porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación y producir abundantemente los campos. El hombre rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Tenía muchas verdades, tenía muchos frutos y no sabía qué hacer con ellos. Sus graneros estaban llenos hasta rebosar, sigue diciendo. Y no tenía lugar en que poner lo excelente de su cosecha. No pensó en Dios, oigan bien, no pensó en Dios, de quien proceden todas las bondades. No se daba cuenta de que Dios lo había hecho administrador de sus bienes. Dios te ha hecho a ti, mi hermano querido, mi hermana querida, administrador de las verdades que Dios le dio a esta iglesia adventista el séptimo día para el tiempo del fin, para que ayudase a los necesitados. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios, pero solo pensó en procurar su propia comodidad. Este hombre rico podía ver la situación del pobre, del huérfano, de la viuda, del que sufría y del afligido. Había muchos lugares donde podía emplear sus bienes. Hoy hay muchos ciegos espiritualmente, hay muchos que están esclavizados en el pecado espiritualmente hablando, muchos pobres, muchas personas que están pasando por necesidad espiritual. Dios te ha dado un mensaje para el tiempo del fin, el mensaje del evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles, para que a través de ese mensaje poderoso tú te unas a esa iglesia verdadera que está predicando este mensaje y pueda levantar ese estandarte para el tiempo del fin. Dice el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignaríais contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh, mi querido hermano y amigo, ¿qué decisión tomarás tú hoy? Hemos podido darnos cuenta a través de estos mensajes de que tristemente, con mucho dolor en mi corazón lo digo, esta iglesia que Dios levantó se ha emparentado o se ha unido con los poderes de las tinieblas. Yo quiero que tú sepas una cosa. Hay una diferencia entre la iglesia y la organización. Porque muchos hoy dicen, tú te saliste de la iglesia. No. La iglesia son las almas fieles que obedecen a Dios y su palabra
de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles por Elena G. White, página 10 y página 11. Ella dice allí en esas dos páginas que Dios siempre ha tenido una iglesia desde el principio. Y esa iglesia son aquellos que son fieles a Dios. Pero la organización no es la iglesia. La organización ha apostatado de la verdad. Y por lo tanto, si la organización ha apostatado de la verdad, la iglesia es corporalmente, también está corporativamente unida a ese pecado. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué quiere Dios para ti y para mí hoy? Hacerte un llamado. No lo hago yo, no lo hace este ministerio. El llamado te lo hace el Señor a través de su palabra. En Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, se separó de todo aquello que se había apartado de la verdad. Me recordé de una cita, no quiero despedirme de ti en esta hora, sin antes leer esta cita de otro hermoso libro del Espíritu de Profecía que se llama El deseado de todas las gentes. En el capítulo 23, el reino de Dios se acerca, o el reino de Dios está cerca. Escucha lo que dice esta sierva del Señor. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar, o sea, formar una iglesia a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué dice la mensajera del Señor, amigo y hermano? Que Cristo se separó, se apartó completamente de Jerusalén, de los sacerdotes, o sea, de los líderes de la nación judía, del templo inclusive, de la iglesia o del templo donde se adoraba a Dios en ese entonces, de los dirigentes religiosos y de la gente en general. Entonces Jesús fue el primer separatista. Sigue diciendo la cita: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva y está siendo rechazada hoy tristemente por el pueblo que Dios le dio esta verdad. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, oigan bien. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, sigue diciendo la sierva del Señor, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. O sea, muy pocos hay miembros de iglesia que están movidos por el espíritu de los reformadores. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. La verdad que se presenta a través de este canal, la verdad que se presenta a través de los diferentes medios que Dios ha escogido para predicar este mensaje de los tres ángeles. Son pocos los que lo aceptan. Con frecuencia, oigan bien cómo termina la cita, con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están ¿qué? Obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Oh, mi hermano querido y hermana querida, si tú eres un hombre y una mujer sincera y tú amas este mensaje, dice la sierva del Señor, estás obligado o obligada a separarte de la iglesia a la cual tú perteneces, que ha rechazado esta verdad. Ese es el mensaje del tercer ángel para el tiempo del fin. No somos nosotros los que estamos haciendo separación, es el Señor a través de su palabra. ¿Escucharás ese mensaje hoy? ¿O seguirás sentándote cada semana allí en el banco, calentando banco cada semana, cada sábado en tu iglesia, cuando el mensaje que Dios tiene para esta hora está esperando que tú te levantes a proclamarlo al mundo?
Dios te va a pedir cuenta de ese mensaje que Él te ha dado y que tú no quieres predicar. Que Dios nos ayude en esta hora. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé sabiduría, entendimiento y conocimiento para tomar una decisión. Y espero que esa decisión sea a favor de la verdad. A salir del error, a salir de una iglesia que ha rechazado la verdad completamente, a salir de una iglesia que se ha unido al papado y que se ha unido al ecumenismo moderno, y unirte a aquella iglesia, aquel remanente de los discípulos en los días de Cristo. Hoy el Señor tiene un remanente que está levantando este estandarte del mensaje de los tres ángeles para el mundo. Yo quiero encontrarme contigo, querido hermano, querida hermana, en el reino de los cielos. Terminamos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, yo sé, Señor, que este mensaje tal vez podrá sonar muy fuerte y tal vez muchos lo ven como crítica o como un ataque. No es nuestra intención, Señor, atacar o criticar a nadie. Como leímos al principio, Señor, en esta disertación, el Señor levantó a hombres como Jeremías, como Isaías, como Elías y otros grandes profetas que declararon los pecados de la nación. Padre, en esta hora yo quiero orar por esta teleaudiencia y radioaudiencia que nos escucha en estos momentos. Yo sé que hay muchos hermanos sinceros, hermanas sinceras que están escuchando este mensaje y quieren servirte en espíritu y en verdad. Padre Celestial, oro por ellos en esta hora, para que ellos puedan tomar una decisión firme. Yo sé que muchos de ellos dependen de sus líderes religiosos. No toman una decisión o no dan un paso al frente sin contar con la aprobación de sus ministros o sus pastores en sus respectivas iglesias. Ayúdalos, Señor. Dales discernimiento, que este mandato, de este mensaje, de proclamar este mensaje del tiempo del fin, el mensaje de los tres ángeles, no viene de parte de un pastor o un ministro, sino que viene directamente del cielo. Y cada uno de nosotros debemos unirnos a aquellos que están predicando este mensaje. Padre, gracias por darnos la oportunidad de haber presentado estos temas durante esta semana. Abre los corazones de mis hermanos y mis hermanas que nos han estado sintonizando cada día y que el Espíritu de Jehová nos ayude a mantenernos firmes y fieles hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén.